Hoy vamos a invitar a dar su exposición a la doctora Viviana Parreño, quien es referente en virología y cuenta con una vasta experiencia en investigación y desarrollo de herramientas para la prevención de enfermedades virales bovinas. Viviana es una de las personas que más sabe en este mundo sobre virus y tiene la capacidad de generar herramientas que después mejoran la producción ganadera. Buenas noches, Vivi, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos, un placer participar de este congreso. Tenemos acá un trabajo que hemos realizado con Demian y otros colaboradores que creemos que es muy interesante los resultados que tenemos y bueno, esperemos que les guste. La vacunación sistemática en rodeos lecheros es un estudio longitudinal donde hemos recabado información por 10 años de datos de la aplicación de VDVAX en estos rodeos. Primero hacemos un poco de repaso respecto a lo que es la infección con el virus de VDB. Ustedes acaban ya de ver 3 charlas muy interesantes del Dr. Walsh, Bartolomé y Rash en relación a esto. Pero bueno, es importante destacar cuando uno tiene un bovino susceptible, vamos a tener una infección aguda por VDB, que puede ser un síndrome respiratorio, digestivo, reproductivo y que, como acabamos de ver, genera una importante inmunosupresión. De todos los bovinos que se pueden infectar, en realidad nos interesa mucho la hembra preñada, como hemos visto previamente, que sea susceptible a la infección, porque esta infección va a ser también transmitida al feto, y dependiendo del estadio de la preñez en la que se produzca esta infección, nosotros podemos tener pérdidas embrionarias, podemos tener un síndrome de vaca vacía, o podemos tener terneros que nacen persistentemente infectados, que no reconocen al virus como algo extraño, sino como algo propio, que va a liberar el virus en todas sus secreciones, y esta es como que sería la bomba de tiempo por lo cual esta enfermedad se disemina. Porque estos animales excretan grandes cantidades, millones de partículas virales. Y por supuesto, otra cosa que sucede es que si estos terneros se muta el virus dentro de ellos o se encuentran con una variante citopática de este virus, van a generar la famosa enfermedad de las mucosas, que es fatal. La epidemiología, bueno, nosotros sabemos que es ampliamente distribuida la enfermedad, la infección por VDB a nivel mundial. Nosotros podemos tener seropositividades entre el 60 y el 100% en las diferentes regiones del planeta, y en Argentina en particular también tenemos muy altas prevalencias en los pocos estudios que se han realizado con serologías que llegan hasta el 79,8% promedio de seropositivos. Por supuesto, VDB tiene un alto impacto en todo lo que es la producción en el tambo, porque fundamentalmente, como vimos en la charla anterior del doctor Raff, es un agente inmunosupresor. Entonces, lo que vemos en todo lo que es el síndrome reproductivo es que va a disminuir la fertilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver impactada un descenso en la tasa de concepción de los tambos que tienen VDB. También vamos a ver aumento de pérdidas embrionarias y abortos, aumento de los días abiertos, ¿sí? Cada vez se hace más difícil volver a preñar a esa vaca. Y por supuesto comenzamos a ver los síntomas del nacimiento de terneros natimortos o deformes, como habíamos mencionado o mencionaron los colegas anteriormente, y un aumento de la mortalidad perinatal. También, como es inmunosupresor, se espera que en aquellos rodeos muy infectados tengamos aumento de enfermedades infecciosas y un aumento de las células somáticas, que es como un marcador de la inmunosupresión. Y por supuesto vamos a tener un impacto en la productividad, que es la producción de leche. El modelo, también nosotros tenemos que pensar cuáles serían las intervenciones que podemos utilizar para poder controlar esta infección. Y acá tenemos el modelo del queso Gruyère, del control de VDB,
que es una diapo que me cedió gentilmente Demi. Nosotros tenemos que pensar que podemos hacer varias estrategias como las que marcó el doctor Walsh, vacunar, sería lo primero. Lo segundo sería el control de semen y toros. Nosotros tenemos que estar seguros de que utilizamos pajuelas de buena calidad y que ese semen, el de la inseminación, no esté contaminado con BDB, que eso sucedía muchísimo en décadas anteriores. Ahora con las tecnologías del control molecular por PCR del semen, esto está muy controlado. Y también detectar y eliminar los animales persistentemente infectados. Por suerte, ahora también tenemos PCR, tenemos varios tipos de ELISA para poder hacer el control y la erradicación de estos animales, porque lo terrible sería hacer los controles y dejar algún animal que se nos pase persistentemente infectado, que es el que, como el caballito de Troya, que nos va a generar la diseminación y la perpetuidad de la infección en el rodeo. También podemos aplicar medidas de bioseguridad y controles de todos los animales que ingresan, que deberían estar en cuarentena. Entonces, estas son intervenciones que yo puedo hacer sobre el ganado o intervenciones indirectas que se pueden hacer. Por supuesto, cada una de estas capas de intervenciones tiene ciertas imperfecciones, que serían los agujeritos del queso gruyere, por los cuales igual el virus podría colarse y infectarnos el rodeo, pero que si nosotros pensamos en ir sumando múltiples capas de protección, a la larga vamos a mejorar la producción y tener mayor probabilidad de éxito de controlar la infección por BDV. Otra cosa muy importante es la calidad de las vacunas. Nosotros en Argentina, a partir del año 2003, comenzamos conjuntamente con SENASA a poner a punto un modelo cobayo para controlar la eficacia o la potencia de las vacunas virales bovinas, dentro de los cuales está BDB. Y nosotros hicimos en el año 2013 y 2014 un relevamiento para ver qué nivel de anticuerpos inducían las vacunas del mercado en cobayos, y nos llevamos la sorpresa de que muchas vacunas eran seronegativos los cobayos, o sea, no generaban buena respuesta. Ahí fue que nosotros decidimos desarrollar y lanzar al mercado BDVAX. Y lo bueno fue que en el mercado, luego de trabajar con el modelo cobayo y controlar las vacunas, BDVAX resultó una vacuna muy buena y no solamente mejoró el mercado por contar con ella, sino que las otras empresas también hicieron un esfuerzo y mejoraron mucho la calidad de las vacunas para BDV. Entonces, como que subimos la vara de la calidad. Bueno, esta vacuna, como ustedes ya deben saber, es una vacuna a subunidades. Nosotros lo que hacemos es la expresión como proteína recombinante de la proteína de cápside E2 del virus, que es la proteína que induce anticuerpos neutralizantes protectores en los bovinos. Y a su vez lo que tiene es que es una vacuna direccionada, porque hemos fusionado esta proteína viral con un anticuerpo simple cadena que se llama APCH, que está dirigido o reconoce un receptor sobre las células presentadoras de antígeno, como pueden ser las células dendríticas y los macrófagos. Por lo cual, esta vacuna, al ser direccionada, también lo que hace es inducir una respuesta inmune muy alta, con poca concentración de proteína en la vacuna. Entonces nosotros lo que queremos contarles esta noche es el impacto que tuvo la aplicación sistemática de la vacuna BDVAX en rodeos lecheros de nuestro país. Para eso nosotros seleccionamos 6 establecimientos localizados en 3 provincias, en las cuales las provincias eran Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, o sea, digamos, zona lechera por excelencia, Cuenca Sancor y Cuenca Buenos Aires, en los cuales ya sabíamos, en los rodeos de alrededor, que teníamos alta circulación del virus. De los muestreos que se habían realizado, el 83% de los animales resultaron positivos anticuerpos para BDV y 96% de los establecimientos eran positivos.
Estos tambos, del 1 al 3, 3 tambos venían de la provincia de Santa Fe, 2 de Entre Ríos y 1 de Buenos Aires. Brevemente, los 2 tambos de Entre Ríos tenían un plantel de 1.500 a 3.000 vacas en ordeñe. Ambos tambos tenían buenos índices reproductivos, con una pequeña disminución que motivó la incorporación de BDVAX, que entró al tambo en el año 2020 para uno de los establecimientos y en 2021 para el otro. En Santa Fe tuvimos 3 tambos enrolados, 1.250, 2.200 y 2.600 vacas en ordeñe, respectivamente. Ellos habían tenido una marcada caída de los índices reproductivos, con una disminución en el porcentaje de concepción y aumento de los abortos, y se les había diagnosticado casos de infección de BDB y nacimiento de terneros con sintomatología como los que acaban de nombrar mis colegas. Incorporaron BD-Vax Blocks en 2018, 2 de los tambos, y en 2019 el otro. Por último, Buenos Aires, un rodeo de 1.000 vacas en ordeñe con índices reproductivos bajos, tenía registros de aborto y evidencia de animales persistentemente infectados con BDB en el rodeo, incorporando la vacuna en 2021. Bueno, en relación a qué estudiamos en cada uno de los tambos, nosotros pudimos tener acceso a las bases de datos de Scoutfile que utilizan estos establecimientos. Entonces es un estudio bastante notable porque no es un muestreo, sino que tuvimos acceso al 100% de la población bovina de estos tambos. O sea que los índices que tenemos son muy significativos. Por un lado, estudiamos los parámetros reproductivos en función del tiempo, la tasa de concepción, entendiendo cómo aquella preñez que se confirma entre los 35 y 45 días post-inseminación, la tasa de abortos y pérdidas embrionarias de fetos, los días abiertos, el porcentaje de terneros logrados por servicio, que esto es un índice que nosotros decidimos calcular teniendo en cuenta aquellos terneros que nacen y sobreviven luego de 24 horas de nacido, o sea, sobreviven a la muerte perinatal por cada servicio o inseminación que se había dado en el tambo. También estudiamos parámetros sanitarios, 2 grandes parámetros, la mortalidad perinatal y la mortalidad general del rodeo. Y por último, nos interesaba, por supuesto, relacionarlo con la producción lechera, medida en litros de leche promedio por vaca por día. Bueno, el diseño experimental es que nosotros estos 6 rodeos tomamos como tiempo cero aquel momento en que se introduce la vacuna BDVAX y fuimos estudiando cómo evolucionaban estos parámetros que cité a medida que pasaban los años, y a medida que pasaban los años podíamos contar con los años anteriores como línea de base. Entonces, en un primer estudio hicimos comparaciones de los promedios obtenidos 2 años post vacunación comparado con 2 años pre, sacando el punto de inicio para no tener sesgo. Como los resultados nos dieron muy alentadores, dijimos, bueno, vamos a hacer la misma comparación, pero agregando cada vez más años. A medida que avanzaba un año de vacuna, íbamos buscando en el tambo los datos de un año para atrás. Y así logramos llegar a este estudio como se ve aquí en verde. Pero como nos seguía dando muy bien, dijimos, bueno, vamos a usar todos los datos que disponemos y logramos ir 7 años para atrás y 5 años para adelante, y eso es lo que le vamos a empezar a contar en esta charla, los resultados obtenidos. Por supuesto, estos resultados fueron sometidos a rigurosos análisis estadísticos, así que ahí me voy a poner un poco pesada, un poco densa en la charla, esperemos que se entienda, pero la utilidad veterinaria del análisis estadístico de los datos es muy importante porque nos ayuda a tomar decisiones informadas sobre la efectividad de los tratamientos que aplicamos, en este caso, vacunar. O sea, estoy basándome en datos
estadísticos que demuestran que esa sensación, esa tendencia que yo me imagino que está sucediendo, realmente está sucediendo y se debe al tratamiento con la vacuna. También nos permite el monitoreo del progreso de los animales y del rodeo a lo largo del tiempo, y facilita la identificación de patrones y tendencias en respuesta a esos tratamientos que aplicamos. Así que créanme que, aunque es difícil, la estadística es una herramienta que nos acompaña en las producciones y es muy bueno mirarlo desde ese punto de vista. Entonces, los tipos de análisis que utilizamos, tratamos de buscar diferentes enfoques para ver que realmente el resultado se sostenga y se demuestre rigurosamente por varias formas. Por un lado hicimos un análisis de contingencia, que es un análisis de comparación de porcentajes o proporciones, previo a la vacunación versus post la vacunación. Y otro tipo de análisis, que es un análisis que se usa mucho en los análisis de riesgo, que se llama odds ratio. Después les voy a contar un poquito más en detalle. También hicimos, por supuesto, comparación de promedios. O sea, nosotros analizábamos los índices pre y post vacunación y hacíamos una comparación de student, o también aplicamos lo que se llama una ANOVA de medidas repetidas en el tiempo, que eso se hace con una herramienta que se llama modelos lineales generales mixtos, que nos permite ver cómo evoluciona todo el estudio de aplicar la vacuna en función del tiempo. Me permite comparar lo que va pasando entre los rodeos y dentro del mismo rodeo en el tiempo. Después, en el caso que nosotros veíamos tendencias, aplicamos un análisis de regresión lineal para ver si realmente teníamos esa tendencia lineal a la mejora de estos parámetros asociados a la vacunación. Con respecto a la ANOVA de medidas repetidas en el tiempo, lo que me gustaría contarles es que es una herramienta poderosa para justamente analizar estudios longitudinales como este, porque lo que se hace es analizar las mismas unidades experimentales, que en este caso son nuestros tambos, en múltiples mediciones en diferentes condiciones a lo largo del tiempo. Y las ventajas que generan este tipo de análisis es que cada unidad experimental tambo pre-vacunación actúa o nos sirve como su propio control. Que eso es algo muy importante, que uno siempre necesita tener el control negativo cuando aplica una vacunación. En general, uno iba a pedir un doble ciego, de vacunar la mitad de la población y la otra mitad no. Pero la verdad que desde el punto de vista práctico, el rodeo decide aplicar la vacuna para mejorar, y si nosotros dejamos la mitad de los animales sin vacunar, corremos el riesgo de generar una ruptura de inmunidad, invertir el dinero de la vacunación y no ver los resultados que queremos. Entonces, por eso utilizamos esta estrategia. Esto permite que cada uno de los tambos tenga su propia línea de base y podamos estudiar la respuesta a la vacunación en cada uno de ellos, y de esta manera también reducimos la variabilidad individual. Por el otro lado, también le da mayor potencia estadística, dado que vamos a controlar la variabilidad individual y vamos a poder detectar efectos del tratamiento con un tamaño menor de muestras. Esto en el sentido va a funcionar cada rodeo, estos 6 rodeos, como la muestra de todos los rodeos que estén aplicando la vacuna en esa región. Y por último, porque nos permite evaluar al mismo tiempo diferentes fuentes de variación. Y en este sentido, ustedes van a ver unas tablas que yo les voy a colocar, y nosotros, por ejemplo, vamos a medir el índice de concepción. Vamos a tener el promedio pre-VAX y versus post-VAX. Entonces vamos a tener una media del rodeo 1, media 2, media 3. Si las medias son realmente muy diferentes, que no se superponen las poblaciones
de los datos de una y de otra, como vemos aquí, vamos a tener que esta media va a tener un subíndice A diferente de esta media que va a ser B. No se juntan. Ahora, si nos queda un tambo que la media está, la distribución solapada con el otro, no se difiere ni de este grupo 1 ni de este grupo 3, entonces me queda esa media con las letras AB, que es más o menos para que entiendan cómo vamos a ver los resultados en las tablas. Por último, el análisis de contingencia lo que hace es utilizar un concepto de comparación de proporciones, como yo les había dicho, y también utiliza este índice estadístico que se llama odds ratio. Y esto es, seguramente en algún momento en la facu ustedes lo estudiaron a lo largo de las carreras, que es, yo puedo tener una población vacunada, no vacunada, son el tratamiento, y después estas dos poblaciones van a estar expuestas a algún factor, a algún evento, y vamos a tener un resultado de estar expuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, expuesto a una enfermedad mortal y puede ser que resulte vivo o muerto. Y la pregunta es si la vacuna me va a proteger a mí de morir. Entonces yo comparo las proporciones de vacunado que vivió dividido el no vacunado que sobrevivió y viceversa. Entonces, este odds ratio, que es este cociente de dos proporciones, lo que me habla es de una fuerza de asociación entre el tratamiento que estoy aplicando y el resultado que estoy obteniendo al evento. Por ejemplo, en el caso de que yo esté estudiando las vacas vacunadas y no vacunadas con VDVAX y yo obtengo un odds ratio de 1,22, quiere decir que las vacas vacunadas tuvieron un 1,22 veces más probabilidad de sobrevivir o de tener la concepción que las de no vacunadas, y esto también se puede expresar en términos de porcentaje, como que tienen un 22% más de chance de concebir que las no vacunadas, ¿sí? Siempre entonces el OR mayor que 1 quiere decir que hay una fuerza de relación entre las dos cosas que estoy comparando. Si me da 1, no está relacionado, y si me da menor que 1, digamos, es negativo, baja la probabilidad del evento. Bueno, luego de esta pequeña clase de estadística, disculpen, vamos a empezar con los resultados de lo que fuimos obteniendo. Vamos a empezar a estudiar la tasa de concepción, que entendemos como la cantidad de hembras que quedan preñadas del total de inseminadas. Lo que primero vimos es entonces cómo evoluciona esta tasa en los diferentes rodeos a lo largo del tiempo. Entonces acá tenemos 7 años para atrás del momento de inicio de la vacunación y 5 años para adelante. Y como vemos, bueno, al principio no teníamos realmente un comportamiento de ninguna tendencia. Cuando queremos ajustar una recta no hay, la verdad, un ajuste lineal. Tampoco se observa esto después de vacunar, pero sí lo que empezamos a ver es que realmente la tasa de concepción aumenta, y cuando hacemos el análisis de varianza vemos que pasamos de promedios alrededor de 36, 37, 35 a un salto a 42, un 42% de tasa de concepción, que en los últimos 2 años se hace 45. Esto claramente genera unas diferencias significativas, que es muy importante y que se asocia con la aplicación de VDVAX. Cuando nosotros estudiamos qué pasó en cada uno de los establecimientos individualmente, que acá lo podemos ver graficado, la concepción pre y post VDVAX para cada uno de los tambos, y este mismo resultado se los puse acá con una tabla, que hay gente que le gusta más ver los números. Vemos que todos los establecimientos elevan
la tasa de concepción, independientemente del basal que tuvieran. Está muy bueno ver los que eran bajos cómo suben y los que eran altos, que a pesar de ser altos, igual también suben. Y vemos, por ejemplo, que 4 de los 6 establecimientos tienen aumentos significativos de esa tasa de concepción, llegando, por ejemplo, a casi 10 puntos porcentuales en el caso del tambo 1 o a 7,2 puntos porcentuales en el tambo 5. Esto, cuando lo hacemos todo el análisis global pre y post, da una diferencia significativa de un aumento de un 37% en promedio a un 43% post-BDVAX, y estos números absolutos significó en estos 6 establecimientos 2.144 preñeces más. Esto está bueno porque ubica, cuando comparamos los resultados obtenidos con la media de concepciones a nivel nacional, en el percentil del 15% de los tambos que mejor tasas de concepción tienen en la población de tambos de Argentina. Ahora pasemos a la tasa de abortos. Este resultado también a mí me encanta mostrárselos. Definimos tasa de aborto como toda hembra que quedó preñada y luego pudo haber tenido una pérdida embrionaria dentro de los primeros 45 días o pudo abortar el feto en cualquier momento luego de la preñez. Acá vemos que antes teníamos tasas bastante interesantes, elevadas en algunos tambos, sin ninguna tendencia lineal. Fíjense que tenemos la recta paralela al eje de las X, y que a medida que van pasando los años de aplicación sistemática de BDVAX, vemos cómo va bajando el índice de aborto, y en algunos tambos llegar entre 4 y 3 años a 10%, 8,7%, 7,2%. O sea, realmente se ve cómo funciona aplicar sistemáticamente la vacuna, y que también uno tiene que tener paciencia, y que acá el tiempo es un aliado, y que realmente vamos a ver los resultados a medida que pasen las sucesivas campañas de vacunación. Entonces, acá sí el ajuste fue estadísticamente significativo, con una clara tendencia al descenso de este índice en los años post vacunación. Cuando estudiamos qué pasó con cada uno de los tambos, otra vez vemos que la mayoría de ellos se reduce el índice, excepto en aquellos que eran ya muy bajo, y esto no se puede mejorar, o bueno, siempre hay un caso que no responde tan bien, y acá lo vemos en la tabla. Llegamos a bajas de tasas muy importantes, que en forma global se tradujo en un descenso promedio del 2% de los abortos. Esto también nos pone en el percentil de los tambos que a nivel nacional tienen las menores tasas de aborto del país. Si ponemos los dos resultados juntos, a modo de conclusión para esta parte reproductiva, vemos claramente que la aplicación de BDVAX nos da un aumento de la tasa de concepción simultáneamente con el descenso de la tasa de abortos, lo cual nos coloca al mismo tiempo a los tambos que utilizan la vacuna en los percentiles de mejor performance reproductiva a nivel nacional. Bueno, ahora vamos a estudiar los días abiertos, que es este tiempo, este intervalo de tiempo de días entre el parto y la siguiente concepción en las vacas de tambo. Acá también vemos que cuando estudiamos cómo eran los años previos a la vacunación, había una tendencia al descenso, pero que no era estadísticamente significativa. La verdad que era bastante errática, y que luego de aplicar la vacunación claramente se establece la tendencia significativa. Cuando lo estudiamos en cada uno de los tambos, vemos que
en todos los casos baja, todos los casos, ya sea significativamente o no, claramente todos bajan. Y tenemos 4 que fíjense los resultados, cuando tengo muchos asteriscos quiere decir que el descenso realmente es muy significativo. Por ejemplo, 17 días promedio, 11 días promedio, realmente bajan muchísimo los días. Cuando lo analicemos en forma global, lo que logramos fue una reducción en promedio de 11 días de los días abiertos, que cuando nosotros lo analizamos desde el punto de vista económico, si consideramos que cada día abierto son más o menos $6 por vaca por día, realmente el ahorro es muy bueno. Y después lo vamos a ver en la leche, en la producción de leche, otro beneficio que nos genera acortar estos días. Acá tenemos para cerrar la gráfica de los días abiertos. Después tenemos, como dijimos, 2 parámetros de lo que es la sanidad. Vamos a ver la tasa de mortalidad perinatal, que son todos aquellos terneros que nacen muertos o los nacidos vivos, pero que mueren dentro de las primeras 24 horas de vida. Y acá vemos lo mismo que llamativamente nosotros ya teníamos una tendencia lineal significativa al descenso de este parámetro antes de utilizar la vacuna, pero después lo que pasa es que se hace no significativa esta tendencia porque se achata de golpe acercándose hacia el eje. Y esto es un efecto realmente importante, porque como reduje la mortalidad perinatal. Y esto es re importante pensar que hemos reducido toda aquella muerte relacionada con la infección con BDB, de todos estos terneritos que podían nacer débiles, y que si estamos protegiendo la infección fetal, por esta enfermedad, realmente era un resultado muy difícil de ver, pero que si lo estamos viendo nos podemos poner muy contentos de que realmente la vacuna está protegiendo al feto. Bueno, por último, acá lo vemos cada uno de los tambos. Acá vemos en general que todos los tambos descienden. Sin embargo, estas diferencias a nivel individual todavía no son significativas, solamente se ve esta significancia en 2 de los tambos, pero sí se ve a nivel global que la diferencia es significativa. Y a mí me gustó en relación a la mortalidad perinatal poner este índice del otro lado, verlo por el vaso medio lleno y no medio vacío. Y si nosotros analizamos las proporciones de terneros vivos pre y post VDVAX, vemos que pasamos de un 93% de terneros que sobreviven a un 95,8%. O sea, casi 3% más de terneros que sobreviven. Y cuando lo analizamos desde el punto de vista del odds ratio, nos da que utilizar la vacuna nos da 1,71% o 1,71 veces más chances de sobrevivir que un ternero que viene de una vaca no vacunada. Y esto realmente es un dato muy importante porque es un 71% o de probabilidades de chance de sobrevivir respecto de no utilizar BDVAX. Y se me colgó la compu. Acá. Después tenemos este índice que combina todos los índices que vimos anteriores, que está muy, muy bueno, que es la tasa de terneros logrados por servicio dado. Va a combinar el porcentaje de terneros nacidos vivos por servicio dado, la concepción, los abortos y la muerte perinatal. Acá lo que vemos nuevamente es que teníamos tendencias significativas de aumentar este índice a lo largo del tiempo antes de utilizar BDVAX con cierta pendiente, pero fíjense que luego de aplicar la vacuna y ajustar esta regresión, claramente aumentamos la pendiente de la curva, o sea que se acelera en los años siguientes la capacidad de lograr cada año más terneros. Y esto es muy interesante.
Después, esto mismo, lo que vemos que este índice va subiendo claramente en todos los tambos, excepto, por ejemplo, el tambo 3, que no sube, o que la subida es bajita en el tambo 5 o 6, pero fíjense el tambo 1, 2 y 4, cómo aumentamos en un 7,7, 5,1 y 7,9 puntos porcentuales esta tasa. Cuando lo analizamos a nivel global, vemos que pasamos de un 27% de terneros logrados por servicio a un 33%. Y fíjense este número, porque se logra un aumento del 6% de este índice, que representa en números absolutos un total de 2.463 terneros logrados con 12.861 servicios menos. O sea, yo la cantidad de pajuelas que utilicé o la cantidad de inseminaciones que realicé fueron 12.000 y pico menos, casi 13.000 menos para lograr 2.000, casi 500 terneros más. O sea que estamos hablando de lograr un aumento significativo en la eficiencia reproductiva de los rodeos. Por último, la tasa de mortalidad general de rodeo, porque como bien mencionaron nuestros colegas en las charlas anteriores, BDB genera un montón de otros problemas de inmunosupresión y en consecuencia vamos a tener muchas infecciones asociadas, que la verdad que nosotros queremos controlar la sanidad de los rodeos e ir eliminando ese problema. Cuando nosotros analizamos la tasa de mortalidad general del tambo, yo acá decidí graficar cada tambo por separado, porque realmente en la mortalidad general tenemos muchos otros factores que no podemos controlar. Por ejemplo, como podemos ver en los tambos de Santa Fe, estos 3 tambos tienen en un año en particular, que es el año 2016, una muerte por problemas climáticos que ocurrieron en esa provincia en ese momento. Y después tenemos en esos mismos tambos en Santa Fe, después de vacunar, también un pico que es llamativo en los 3 iguales y que definitivamente tiene que estar relacionado con problemas que no tienen que ver con el manejo de los rodeos. De todas maneras, bueno, la verdad que cuando hacemos el ajuste no tenemos ninguna tendencia ni antes ni después, pero que de todas maneras cuando estudiamos cada uno de los tambos lo que vemos es que sí hay un descenso en cada uno de ellos, excepto en el tambo 3 que dio invertido, fue en el único tambo que dio al revés. Perdón, sí, el tambo 3. Y pero que cuando lo analizamos a nivel general, sí vimos un descenso pre y post BDVAX, o sea, la vacuna de alguna manera podemos decir que está contribuyendo a disminuir esta mortalidad general, reduciendo la tasa de mortalidad en 2,6% a nivel global. En resumen, acá entonces voy a presentar un gráfico que va a combinar los parámetros sanitarios y productivos. Acá como leemos este gráfico es el tamaño del circulito que ustedes están viendo, nos habla de la mortalidad general del rodeo, o sea, más chiquitito, más baja la mortalidad general. La mortalidad perinatal se ve por colores, cuanto más intenso es el color violeta, menor es la tasa de mortalidad perinatal. Y acá tenemos los terneros nacidos por servicio dado, ¿sí? Que es el eje Y. Entonces lo que vemos es claramente que el porcentaje de terneros nacidos por servicio va aumentando en el tiempo, a la vez que vamos reduciendo la mortalidad perinatal y reducimos también la mortalidad general del rodeo. Por último, nos preguntamos, claro, todo esto que nosotros estamos viendo que tiene que ver con el uso de la vacuna y controlar de alguna manera la infección por BDB, ¿me llegó a afectar, a mejorar la producción de leche? Porque es el fin último al cual tenemos que llegar. Entonces, viendo el promedio de litros de leche por vaca por día, lo que vemos es que no tenemos una relación o una tendencia lineal
antes de utilizar la vacuna, pero sí se comienza a ver luego de utilizar la vacuna, acá lo vemos, cómo va subiendo. No estaría ajustándose una recta tanto, sino más bien algo parabólico, ¿sí? No quise complicarles la ecuación, así que no puse ecuación ninguna, pero sí vemos claramente una tendencia hacia ir subiendo los litros de leche, y lo que vemos acá es que tenemos aumento claro en 2 de los tambos, con diferencias significativas, donde logramos llegar a aumentar en promedio 2,4 y 3,6 litros de leche por vaca por día, que es un montón, y que los otros aumentamos entre 1 litro y 2 litros. Cuando hacemos la cuenta global, vemos que el aumento fue de 2 litros, y que bueno, en realidad esto está muy bueno, porque sabemos que nuestras vacas producen mucho y es muy difícil mover esta vara. Y como lo quisimos relacionar con las medias nacionales, en realidad con las medias de producción de leche que se produce en las provincias donde están ubicados estos tambos, y me encanta este gráfico que hizo Demian, donde vemos claramente que luego del inicio de utilizar la vacunación, revertimos esta tendencia que está por debajo. Los tambos estaban en promedio por debajo de la media de la provincia, a en todos los casos un aumento que en el último año llegó al 20% más, y eso la verdad que es muy alentador. Vamos a ver qué pasa en los años siguientes. Bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué aumenta la producción de leche al disminuir los impactos negativos de BDB? Eso es algo que podríamos preguntarnos. Y acá, de los datos que hemos estudiado, pensamos que el acortamiento de los días abiertos es un factor a seguir investigando, porque creemos que llevamos a un mayor porcentaje de las vacas del tambo a producir cerca del pico de producción de leche. Así que eso creemos que es muy importante y tiene que ver con el resultado que estamos viendo. Y a futuro, por supuesto, investigar en forma más rigurosa y con datos objetivos, que yo estoy tratando de evitar la inmunosupresión que me produce BDB. Eso, o sea, BDB por la inmunosupresión genera aumento de enfermedades. Entonces, en próximos estudios vamos a investigar si realmente se ve una baja de enfermedades y de qué enfermedades se ven, y también queremos estudiar cómo se produce la disminución de la producción individual. Pero bueno, son resultados muy alentadores. La verdad que no esperábamos ver una contundencia tan fuerte del efecto de la vacuna. Por último, lo que vamos a mostrarles es un análisis de contingencia, donde para evitar el sesgo solamente estudiamos la misma cantidad de años, como les comentaba, antes y después, y sacamos el año de inicio y hicimos estas asociaciones, y lo que nosotros podemos ver, cambian un poco los números, pero en general se mantienen. Todas las diferencias pre-post BDVAC son significativas para cada uno de los parámetros, y acá tenemos los odds ratios de, por ejemplo, aumentar la chance de concepción en un 20% de más concepciones en los tambos que utilizaron BDVAC o post versus pre-BDVAC. Tenemos que bajamos un 7% la chance de aborto, perdón, bajamos los abortos en un 1%, y eso se traduce en una chance de lograr más preñeces del 7%, reducción 11 días promedio de los días abiertos. Logramos aumentar la chance en un 21% de lograr más terneros por cada servicio, que esto es un factor que creemos que mejora la eficiencia muchísimo. Bajamos la mortalidad neonatal, y ahora visto desde el otro lado, tenemos un 48% mayor de chance de supervivencia, conjuntamente
con un 20% mayor de chance de supervivencia a nivel rodeo general, con el aumento promedio de 2,3 litros por vaca por día. O sea que creemos que esta tabla resume todos los resultados y son conclusiones que queríamos marcar con todo el análisis estadístico detrás, hecho desde otra mirada, y que realmente que nos quedamos tranquilos de que no estamos imaginándonos que la vacuna está buena, sino que la vacuna está buena. Acá ustedes se pueden preguntar en qué momento pueden utilizar la vacuna. La pueden aplicar en la temporada preservicio, junto al dispositivo hormonal de IATF, al tacto y al preparto. Acá tenemos las primeras, siempre damos 2 dosis para hacer la primovacunación, y después en cada uno de estos puntos recomendamos los refuerzos anuales. Por supuesto, siempre consulten con su veterinario de campo para ajustar a sus rodeos y sus manejos la mejor manera de utilizar la vacuna. Entonces, para cerrar, y agradeciéndole su tiempo, y espero que no haya sido demasiado densa la parte estadística, el empleo de vacunas eficaces genera un mejoramiento a nivel reproductivo, sanitario y productivo del rodeo, porque aumentamos la tasa de concepción, porque reducimos las tasas de aborto y pérdidas embrionarias, porque reducimos la mortalidad perinatal y contribuimos a reducir la mortalidad general en el rodeo, por lo cual esto se traduce en una reducción de los días abiertos y, por supuesto, un aumento en los litros de leche del tambo. Bueno, espero que se haya entendido la charla, y les doy muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Vivi, por la presentación. La verdad que te hemos hecho analizar un montón de datos. Fueron muchos datos en muchos establecimientos con un gran número de animales, y lo que vimos bastante consistente es que en todos los casos las tendencias son a mejorar, y como que el uso sistemático y mantenido de la vacuna trae mejores beneficios y trae resultados palpables en los establecimientos lecheros. Así que, Vivi, muchísimas gracias, y vamos a seguir con las preguntas, Flor, ¿no? Así es, porque hay algunas consultas que están realizando en el chat en relación a las medidas que se tomaron en los tambos estudiados. Y la pregunta tiene que ver con si se aplicaron otras medidas de bioseguridad, se eliminaron los PI o fue solo la vacunación. Buenísima la pregunta, porque es también una de las preguntas que yo hice cuando accedí a la información, porque dije, esto por ahí hay muchos cambios de manejo y lo que estoy viendo es una imaginación, pero no, por los datos que me acercaron la empresa y los tambos, la única cosa que ellos cambiaron fue introducir BDVAX y dejaron el resto del manejo como venían. Así que por eso estamos como bastante tranquilos y sorprendidos de que estos resultados estarían asociados a solo introducir BDVAX. Muchas gracias, Vivi. Entonces, en estos campos de las 3 patas que comentaba el doctor Waltz, básicamente se está centrando todo en la vacunación, y aún así tuvimos estos resultados tan interesantes. Flor, ¿más preguntas? Así es, Demi, nos están llegando muchas consultas, y otro de los temas sobre los que nos están preguntando desde el chat es por qué en estos casos no se recomienda dejar un grupo de control, y también qué consecuencias podría tener el hecho de dejar a la mitad del rodeo sin vacunar. Excelente pregunta. Sí, digamos, si uno trabajara para hacer estudios de vacuna para registro en SENASA, SENASA te va a pedir lo que se llama un doble ciego, que es, vos te entras al rodeo y, por ejemplo, tenés una muestra y decís, vacuno 10 vacas y dejo 10 vacas sin vacunar, que son mis testigos, y dejo 10 vacas vacunadas con placebo, que sería la vacuna con todos sus componentes menos con el componente inmunogénico. Y entonces uno tiene que seguir la respuesta inmune y todos los otros parámetros en los grupos vacunado y no vacunado, que sería mi control al mismo tiempo. Porque si yo, por ejemplo, tengo un brote por BDV en el rodeo y veo que levanta nivel de anticuerpos tanto mi vacunado como mi control,
se me invalida el experimento. Cuando uno hace, yo he hecho muchos de estos dobles ciegos en diferentes establecimientos en vacas y en caballos, y nos pasaba de que el control excretaba tanto virus, por ejemplo lo hemos hecho para rotavirus, y tenían tanta diarrea los terneros que ellos me contagiaban a los terneros de hijos de las madres vacunadas, igual se me enfermaban, y eso genera una ruptura de inmunidad. Entonces uno pone en riesgo el uso de la vacunación para tratar de resolverle un problema al productor. Entonces la otra forma de diseñarlo es con estas medidas repetidas en el tiempo y utilizar la mayor cantidad de años posible. En este caso, irse 7 años para atrás es realmente muy, muy fuerte el dato de la tendencia previa a la vacunación comparado con 5 años post vacunación. Entonces ahí es la otra manera de hacerlo y ver los resultados verdaderamente en la vida real de producción del rodeo. Muy bien, Vivi, muy claro. Claro, a campo lo que pasa es que uno o vacuna todo el rodeo o no vacuna, no dejando mitad y mitad. Eso queda en la parte experimental que ya se hizo, por suerte, hace muchos años en INTA. Así que bueno, sigamos con la siguiente pregunta, Flor. Así es, Demi, tenemos muchas más consultas, pero antes que nada queremos agradecer a todas las personas que están participando aún a esta hora. Vamos a ir con la última consulta que dice lo siguiente. En los rodeos presentados, ¿hubo cambios en la circulación del virus que puedan explicar estos resultados? Una pregunta, sí, bueno, nosotros, viste como te había mostrado en las primeras diapos, en la zona, se habían hecho relevamientos y teníamos un alto porcentaje de animales positivos y de rodeos positivos. Y acá, precisamente, nosotros en el año 2023 se hizo un muestreo y se analizaron los sueros de los tambos. Acá tenemos, hay un problema con la nomenclatura, pero créanme que este es tambo 1, tambo 2, tambo 3, 4, 5 y 6, no sé por qué se hizo un twist de los números, pero lo que vemos así general es que se les midió los anticuerpos anti-P80, que sería la proteína no estructural que si circula el virus tenemos anticuerpos, y hay tambos que sigue circulando muy alto, 92%, otros que va bajando, y lo que vemos que va bajando, y hay un tambo, por ejemplo, que solamente el 3% de los animales tiene anticuerpos. Si uno les mide los anticuerpos contra E2, que es la proteína contra la cual induce anticuerpos la vacuna, todos tienen, 100% tienen anticuerpos. Entonces, nosotros creemos que el utilizar la vacuna BDVAX, que además de ser una vacuna direccionada, es una vacuna que nos permite diferenciar animales infectados vacunados, con todas estas controles que dijimos del queso gruyère. Si nosotros logramos limpiar el campo de BDV, vamos a estar siempre en esta situación de 0% de anticuerpos anti-P80 y altos anticuerpos contra BDV. En ese caso, realmente sería lo ideal, y eso es lo que vamos a atender. Esperemos llegar a verlo en muchos de los tambos y, digamos, limpiar el BDV y todas sus consecuencias de los rodeos. Muchísimas gracias, Vivi, y muchísimas gracias a todos los que siguen conectados.